Estamos de vuelta en Es la Hora de Opinar. Bueno, estaba platicando ahorita con Mauricio Meshulam, que es un, connotadísimo internacionalista. Está movidito el mundo, está movidito, ¿sí? Ya vimos lo que pasó entre Irán y el Reino Unido, pero sobre todo estamos viendo lo que pasa en el Reino Unido en las últimas horas. Hay muchas cosas en juego. Petroleros iraníes, Boris Johnson, renuncia de Theresa May, el Brexit. Mauricio, ¿qué está pasando en ese país? Pero no era la estabilidad, no. La racionalidad. No. ¿Qué onda? No, o sea, de veras es que es un tema, ¿eh? O sea, estamos muy determinados por cuestiones emocionales. La verdad, por ejemplo, ya no es ni siquiera la verdad de las cifras, de los datos, de los hechos, sino es lo que sentimos que es verdad, aparentemente, sí. ¿No? Entonces, un político puede pararse y decir lo que sea, y si su audiencia objetivo siente que es verdad, pues así funciona. Y en este sentido vale la pena conectar. Boris Johnson es electo primer ministro de Reino Unido en sustitución de Theresa May. Es electo, por cierto, por los conservadores específicamente. No es que es una elección general de Reino Unido, sino que los conservadores, ¿por qué? Bueno, básicamente porque Theresa May renuncia antes de su cargo, previo a que exista una elección general, y toca al Partido Conservador elegir a quién va a ser su líder, quien a su vez se convierte en el líder de Reino Unido. Entonces, se enfrenta a un momento complicadísimo, porque estamos ante la fecha límite, que es el 31 de octubre. Ahora, recordemos que la fecha límite era 29 de marzo, posteriormente se fue postergando y quedamos el 31 de octubre para que Reino Unido salga de la Gran Bretaña, de la Unión Europea, en esto que se conoce como el proceso de Brexit. Sí. ¿Qué sucede? Pues que Boris Johnson, además de ser un personaje carismático, encantador, tiene una postura muy dura. Más dura que Theresa May. Bastante más dura que Theresa May, menos negociadora, y lo que ha anunciado es que él va a llevar a Reino Unido a salirse de la Unión Europea con o sin acuerdo de términos. Este acuerdo, el acuerdo de salida es importante, porque el acuerdo de salida es el que determina bajo qué términos sale Reino Unido y cómo queda la relación comercial, la relación económica, la relación política de Reino Unido con la Unión Europea, en qué medida los bienes y servicios pueden seguir siendo comerciados de manera libre, sin impuestos, o bien si sale sin acuerdo. Si sale sin acuerdo, Boris Johnson ya dijo, si no alcanzamos un acuerdo que sea más aceptable que lo que había negociado May, por cierto, a May le rechazó el Parlamento tres veces el acuerdo de términos. Si no negocio algo que sea más favorable para Reino Unido, me salgo de la Unión Europea en la fecha límite, 31 de octubre, sin acuerdo. Lo que, pues básicamente, será un proceso muy desordenado, muy complicado, no solamente para Reino Unido, para la Unión Europea, especialmente para los países que más comercian con Reino Unido, sino que es un proceso muy complicado para todo el globo, para los mercados, mucho desorden, y pues en esas estamos. Boris Johnson se le ha comparado mucho con Donald Trump. No sé qué digas tú, creo que es y no es justa la comparación. Hay una parte que sí tienen como común, digámoslo así. Sí. Ahora, es un hombre ilustrado, es un hombre que viene del periodismo, o sea, no es tampoco nuestro vecino, ¿no? No es un empresario en ese sentido. Tiene de pronto bastante afinidad con Trump en ciertos aspectos. Por ejemplo, ¿en qué confluyen? La idea de Trump de America First, o sea, Estados Unidos primero, pensar primero en las personas que me eligieron, en los estadounidenses, y no andar pensando en terceros países. Esto es algo que confluye. Entonces, si tú te fijas, la postura de Boris Johnson es salirse de la Unión Europea para favorecer los intereses británicos primero, porque en su visión la Unión Europea ha extraído demasiadas concesiones de Reino Unido sin ofrecer grandes cosas a cambio. Entonces vas a encontrar algunos aspectos similares. Te digo, bastante carismático, tiene capacidad de conectar con las emociones, los sentimientos de las personas, y se vuelve una persona por lo menos en ciertos sectores, bastante popular. Bueno, y la agitación en la que vive el Reino Unido en este momento se extiende a Irán. Esto está feo. Esto es bastante interesante por varios motivos. Mira, recordemos que Estados Unidos e Irán
vienen escalando sus tensiones ya desde hace tiempo. Trump se sale del acuerdo nuclear de Irán hace un año, e impone sanciones muy duras. Irán primero no devolvió, no respondió de manera negativa, pero en las últimas semanas Irán ha estado ya adoptando una posición más dura, básicamente porque los países europeos, que también son firmantes del acuerdo, no han sido capaces de aliviar este peso de las sanciones estadounidenses sobre Irán. Entre otros, Reino Unido, fíjate, Reino Unido, Alemania, Francia, habían prometido a Irán que iban a encontrar mecanismos para esquivar las sanciones. Entonces, vamos a conectar el tema. Supuestamente Reino Unido era pro posición de mantener el acuerdo nuclear y anti-Trump en ese sentido. O sea, había un enfrentamiento entre Trump y los países europeos, incluido Reino Unido. Pero con la situación que ocurre, el fin de semana pasado, Irán detiene 2 buques británicos, por cierto, en represalia, porque Reino Unido había detenido un buque iraní llevando petróleo para Siria. Ahora Irán detiene 2 buques británicos en la zona del Estrecho de Hormuz. Uno lo libera, el otro lo sigue deteniendo todavía. Entonces, empieza cada vez más a alinearse la postura de Reino Unido con la de Trump. Ahora metes el factor Boris Johnson. Boris Johnson, decíamos, es afín a Trump y tiene una forma similar de entender procesos como el proceso de Irán. Entonces, muy probablemente lo que vamos a ver es que Boris Johnson va a alinear a Reino Unido con Trump en distintas áreas, incluida, por ejemplo, el área de Irán. Entonces, esto significa que Reino Unido pues está cada vez más enfrentado. No significa que vaya a haber una guerra, pero sí significa que Reino Unido va a empezar a adoptar más las posturas que tiene hoy Estados Unidos bajo Donald Trump. Y digo, no significa que vaya a haber una guerra, evidentemente nada apunta hacia allá, pero cuando empiezan a aparecer armas, digamos, siempre hay un grado de riesgo, ¿no? Sí, absolutamente. Lo que está ocurriendo, o sea, lo que decía yo es que no va a atacar Reino Unido a Irán a causa de los buques, ¿no? Sin embargo, es verdad, o sea, la tensión concretamente entre Estados Unidos e Irán, se ha ido aumentando. Trump no quiere una guerra, es interesante mencionarlo. Trump no quiere una guerra básicamente porque su base no quiere una guerra. Fíjate, esto acaba de salir recientemente. 83% de electores en los estados considerados columpio, estos estados swing states, que son clave para que Trump gane la elección, no desean una guerra en Medio Oriente. Entonces, Trump no desea propiamente una guerra, pero al mismo tiempo ha llevado a cabo acciones que tienden a escalar las tensiones y que pueden en cierto momento salirse de su control y sí detonar un enfrentamiento mayor. Entonces, en ese sentido, lo de Reino Unido pues se viene a sumar, porque estás hablando de la libre circulación de petróleo en una de las zonas más cruciales para el globo. 20% del petróleo que se comercia a nivel global, 20% pasa por el Estrecho de Hormuz. Y ahí tienes, pues justamente Irán ha estado deteniendo buques recientemente y bueno, pues las tensiones están escalando de un lado y de otro. Recordemos, si te parece bien, ¿quién gobierna Irán? Es decir, hemos oído hablar mucho de Boris Johnson, hemos oído hablar de Trump y sabemos que, bueno, es una teocracia y etcétera, etcétera. Pero ¿qué está pasando en Irán ahorita? No es lo mismo que hace unos años, ¿eh? Es una pregunta muy interesante. Mira, Irán tiene un presidente, Hassan Rouhani, un ministro exterior, Javad Zarif, que tienen una postura, o tenían por lo menos una postura más pragmática. No vamos a decir pro-occidental de ninguna manera, pero una postura más pragmática, más negociadora. Llegan a un acuerdo con Obama y llegan a un acuerdo con las otras potencias en torno al proyecto nuclear de Irán. Bueno, su postura se ha venido debilitando precisamente porque una de las partes más importantes del acuerdo, Estados Unidos, se sale, empieza a sancionar de manera importante a Irán y la postura del presidente y del ministro exterior se empieza a debilitar ante otros duros. ¿Quiénes son los más duros? Tienes ahí a las guardias revolucionarias que no dependen del presidente y que no siguen órdenes del presidente, y tienes al líder supremo. El líder supremo en Irán es el ayatollah Ali Khamenei. Hay que decirlo, él
había tolerado la postura pragmática, Sí. porque nada se mueve en Irán sin la venia del líder supremo. Entonces, las negociaciones y los acuerdos, por supuesto, tenían su aval. Sin embargo, ya hemos visto recientemente que el ayatolá está criticando a Rouhani y está criticando a Zarif y está criticando el acuerdo nuclear, porque básicamente lo que dice es: nosotros sí cedimos, apagamos las centrífugas nucleares, dejamos de producir uranio enriquecido a nivel de bomba nuclear, y a cambio de eso Estados Unidos se sale y nos está sancionando, que era supuestamente el beneficio de haber detenido el proyecto nuclear. Entonces, la postura del ayatolá va a favor de las guardias revolucionarias, y son justamente las guardias revolucionarias, como brazo paramilitar de las fuerzas de seguridad iraníes, son justamente las guardias revolucionarias las que detuvieron el buque británico, las que detuvieron un buque de Emiratos Árabes Unidos apenas hace par de semanas, y las que han estado pues generando toda esta ola de tensión con Estados Unidos, pero repito, una vez más, detonado por la decisión de Trump de salirse del acuerdo nuclear. O sea, Trump lo que quería era hacer que los iraníes se sienten a negociar el acuerdo, a renegociar los términos del acuerdo, y en cambio de eso lo que estamos viendo es un endurecimiento de posturas, el debilitamiento de la posición del presidente Rouhani y del ministro exterior, y el fortalecimiento de las posiciones duras en Irán. Nada más recordemos que la Guardia Revolucionaria fueron los que se encargaron de la represión de las manifestaciones hace unos pocos años, por ejemplo. Sí. Son mano dura, mano dura. Son mano dura, y se sabe que es la base de la oposición más importante de personas más pragmáticas como el presidente Rouhani. Pero en este momento, pues a Rouhani no le toca, no tiene alternativa más que endurecer su propia postura, porque pues finalmente digamos que trataron un año de tener una posición más suave y no han tenido el éxito. Volvemos al principio, no nos vamos a poner derrotistas, pues está muy radicalizado el mundo, ¿verdad? Está bastante radicalizado el mundo, y pues lo que sucede es que los extremos alimentan a los extremos, ¿no? O sea, tienes a Donald Trump con todo lo que promete y todo lo que propone, y pues sin duda esto genera que los extremos en otras partes del globo también se vayan alimentando y se alimentan mutuamente, y pues esto genera polarización, no solo polarización interna, como hemos visto, sino también polarización entre distintas posiciones en el globo. Bueno, te tengo una buena noticia, tú vas a tener mucha chamba. Vamos a tener bastante trabajo. Bastante Viene trabajo. el tema de Reino Unido, todo lo de Brexit, a ver hacia dónde lo lleva Boris Johnson. Tiene la alternativa, no está fácil, y pues tenemos también las elecciones internas próximamente en Estados Unidos. En fin. Hoy estamos apostando cenas. Si me tuvieras que apostar una cena, ¿qué dirías? ¿Se sale con o sin acuerdo Boris Johnson de la Unión Europea? Yo creo que se va a salir con acuerdo. Con acuerdo. Yo creo, pero tampoco así como a nivel de apuesta. Hoy en día el que anda apostando cosas es como que está seguro y como que sabe, a ver, ¿va a ganar Donald Trump? ¿No va a ganar? Te apuesto a que va a ganar. No sabemos. O sea, tenemos que ser más humildes y decir que el mundo nos está sorprendiendo. Sí. Pero yo creo que con todo, Boris Johnson lo que va a tratar de hacer es renegociar algunos de los términos, y lo que va a tratar de hacer es rebrandearlos. O sea, ponerles como ahora su marca. La marca Boris Johnson ya no es la marca Theresa May, aunque finalmente no sea demasiado distinto a lo que negoció Theresa May, pero acuérdate que un duro tiene más probabilidades de que le acepten el acuerdo que a un suave como Theresa May. Estamos bien. Muchas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias. Tranquilo. Al contrario. Muchísimas gracias. Bueno, y con esto terminamos hoy, con estas notas tranquilizadoras. Muchas gracias. A nombre de Leo Zuckerman, yo soy Julio Patán. Nos vemos mañana a las 10 en punto aquí en Es la Hora de Opinar. Les mando un abrazo.